Soy psicóloga y no tengo todo bajo control. Soy psicólogo y también puedo sufrir. Los problemas del día a día a cualquiera le pasan. Acompáñanos a este programa en donde hablaremos de las cuestiones de la vida. Yo soy Vane. Y yo, Susu. Y esto es... Demente Cotidiana. Comenzamos. Hola, bienvenidos a un episodio más de Demente Cotidiana. Sinceramente estoy pues como si estuviéramos en algo nuevo, ¿no? Yo creo que este lapso de ausencia como que siempre genera que estamos haciendo cosas por primera vez, entonces así es mi sentimiento en estos momentos, pero eso no quita que estoy feliz, estoy contenta de estar otra vez aquí y agradecida porque pues estamos grabando una vez más en este espacio que es Demente Cotidiana. Y ya saben que yo no estoy sola, estoy con mi compañero, amigo, colega Alfonso Susunaga. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, Vane. También estoy bastante feliz de otra vez estar en la plataforma. Tuvimos justamente una pequeña ausencia en el mes de junio. Más que nada por cambios que estamos haciendo en la página, en Psique Natural, en Demente Cotidiana. Entonces, ahorita fue como que vamos a reacomodarnos un poco y volver a empezar con todo lo que viene, ¿no? Y justamente me da mucho gusto porque creo que empezamos con un tema que es ad hoc a todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y sabemos que en el día a día hay veces que se presentan momentos en donde no hay como una solución clara, una solución concisa, y llega una persona en crisis, ¿no? Entonces, ya como psicólogo, como psicoterapeuta, yo recuerdo muy bien que, no sé si te acuerdas que alguna vez tomamos un curso con un estimado profesor que pues desafortunadamente ya partió, justamente que era intervención en crisis, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo, sí. Fue como, vamos a ver qué tal esta clase, ¿no? Vamos a ver qué tal esta introducción. Y fue una clase bastante reveladora porque fue como ver el otro aspecto del día a día, en donde muchas veces pensamos que pues no está pasando nada, cuando tal vez en realidad sí está pasando algo. Y creo que no hay mejor forma de comenzar que justamente con esta mención, ¿no? De hablar de crisis. Hablemos de crisis, ¿no? Entonces, para poder empezar, ¿qué me podrías decir tú acerca de este tema? Para ti, ¿qué es una crisis? Sí, bueno, igual ahorita retomando un poquito lo que tú dijiste de ver el otro aspecto del día a día, siento que eso es muy importante porque así como, o sea, hubieron crisis antes y hay crisis en este momento, pero cabría como inspeccionar, ondearnos un poquito en cuáles eran las crisis, por ejemplo, que tenían nuestros papás o nuestros abuelos, y todo también va a ir acorde respecto a la generación que vivieron, respecto inclusive a la tecnología, la propia sociedad, las creencias que se tenían en ese momento. Entonces, yo también siento que las crisis van teniendo un concepto o como un contexto sobre todo bastante amplio, pero dependiendo también la época. Entonces, ahorita que estamos hablando de crisis, justo que el tema es este de hablemos de crisis, pues también nos vamos a situar en estas crisis que están pasando actualmente, que no es lo mismo las crisis que tuvieron antes nuestra familia a las que actualmente tenemos nosotros, ¿no? O inclusive las generaciones que vienen, son diferentes crisis y que a veces luego pensar en crisis, a lo mejor y para mí una crisis puede ser algo y para otra persona puede ser otra cosa y es como, oye, ¿cómo puede ser que eso para ti sea una crisis, no? Si eso no es. Pero creo que aquí justo en este episodio lo que igual trataremos de enfatizar es no es la parte de juzgar, sino más bien de conocer en el que pues seguramente si para esa persona eso es una crisis, es porque no tiene esas herramientas como para resolverlo, como para ver más allá. Y respondiendo un poco a la pregunta que tú me dices, Susu, pues yo creo que es eso, ¿no? O sea, como esta parte en la que estoy presentando una situación, una problemática, y en el momento no estoy encontrando las herramientas
para darle solución a eso. No estoy encontrando tanto las herramientas físicas como las herramientas inclusive económicas, familiares, personales, como para yo darle solución a esa crisis. Entonces es ahí cuando, digámoslo así, ¿no? En mi caso, absolutamente todas las puertas se cierran porque no encuentro como que la salida o el escape perfecto para darle solución a eso. Y es ahí cuando de manera emocional como física, pues ya te va ahora sí que jugando pues una mala jugada, ¿no? No sé para ti cómo o tú cómo definirías el aspecto de la crisis. Yo lo definiría también como una ausencia de herramientas. Recuerdo muy bien que uno de nuestros profesores nos hacían que una crisis únicamente se va a presentar cuando una persona no tiene los recursos suficientes para poder sobrellevar la situación en un evento, en donde el panorama se ve un poquito muy oscuro, ¿no? Eh, Poniendo en contraste, haremos mención como un poquito de diferentes tipos de crisis, pero no vamos a ahondar en todo, porque creo que puede haber crisis de todo, ¿no? Y creo que muchas veces pasa como que la crisis por un terremoto, ahorita que está el huracán y todo eso, puede haber una cuestión en donde las personas pueden entrar en una crisis, ¿no? Y entonces ahí se hace un tipo de intervención, pero no es lo mismo ese tipo de crisis a una crisis que se presenta en el día a día, en donde hoy en la mañana estaba escuchando justamente como en tipo de broma, cuando una persona está muy salada, ¿no? Es una canción en burla, se podría decir, de una persona que acaba de perder a su mamá, acaba de perder a su papá, sus hijos ya se fueron, su esposa le fue infiel, el perro le mordió, le pasó un montón de cosas. Y en su panorama, nada le está saliendo bien, incluso no es por decir, pero en la canción hace mención de se intentó suicidar y ni siquiera eso le salió bien. Entonces, ese es un tipo de características que se presentan en un momento de crisis. En el momento no encuentro la solución a todo lo que me está pasando. Y entonces ahí es donde se presenta justamente esto que estás mencionando tú, Vane, que puede ser muy diferente las crisis que vivieron mis antepasados, mi mamá, mi papá, mis abuelos, a las crisis que yo estoy viviendo en hoy en día, ¿no? Creo que es muy, muy diferente cuando nos hacen mención como que, ay, pues es que tu abuelo pudo salir adelante manteniendo una casa con 9 hijos y todos tenían casi, casi como que su función muy definida, ¿no? Y ahorita tú estando solo, independiente, no puedes con tu propia vida, es como que, oye, ¿qué pasó? ¿Qué diferencia hay? Hay una diferencia social muy fuerte en donde el dinero eh, no alcanza para todo, ¿no? Estaba platicando con una paciente hace unos días acerca justamente de esto, ¿no? Ay, es que estoy buscando un trabajo en donde pueda tener un mejor ingreso y encontré un trabajo en donde puedo ganar 3 veces más de lo que ganaba aquí, pero me tendría que mudar a otro estado, ¿no? Y me está diciendo que era uno de los estados que también son de los más caros. Era Querétaro, Monterrey, o sea, en dado caso es como, pero sí, tiene un salario más alto porque también tienes que solventar la vida en ese estado, ¿no? Entonces, al final, ¿de qué te sirve eh, tener un mayor ingreso si la vida también se te empieza a rebasar, ¿no? Entonces, es como, no es comparada a tener como una solución simplemente monetaria, ¿no? Entonces, tal vez no me estoy desviando un poquito, pero ahí es donde se presentan justamente las crisis, en un momento en donde la solución no es clara. Sí, igual si también lo buscamos en internet, ¿no? Un poquito la definición más teórica, pues podemos encontrar que es un conjunto de reacciones físicas, son pensamientos y emociones que se presentan ante una situación que nos van a poner en peligro o que nos están amenazando en algo en específico, ¿no? O sea, tanto peligro como amenaza están presentes en la parte de la crisis. Esto que tú mencionas de que
no es lo mismo lo que vivían los antepasados, justo es lo que yo estaba diciendo al principio. Creo que aquí es muy subjetivo y cuando hablamos de crisis, ¿no? Ahora sí que justo el tema, estamos hablando también de que está la parte subjetiva, o sea, no podemos decir que crisis siempre va a ser lo mismo para ti y para mí, porque tenemos diferentes, número uno, diferentes formas de resolverlo y sobre todo diferentes contextos de vida. Entonces ya desde ahí, desde el tipo de contexto de vida que tienes tú al que tengo yo, ya desde ahí la crisis va a depender, ¿no? Entonces yo creo que aquí el punto clave es no minimizar, ¿no? O sea, no minimizar la crisis de alguien solamente porque para ti esa no es una crisis o tú lo sabrías resolver de una mejor manera. Me pongo a pensar también, como tú dices, no vamos a ondear a todas las crisis porque creo que estaríamos hablando de un episodio de más de 5 horas, yo creo, pero me pongo a pensar en las crisis, por ejemplo, de ansiedad, que actualmente están muy en el presente y más en los adolescentes, inclusive ya no tanto en los adolescentes, sino en los adultos igual, en los adultos mayores también, en donde vemos a la persona que está teniendo justo una crisis de ansiedad porque tuvo que hablar en público, ¿no? Y entonces para mí eso es como algo súper normal y que no tendría por qué ser una crisis porque yo en su momento cuando fui estudiante, este es un ejemplo claro, ¿no? Cuando fui estudiante yo lo supe resolver de una mejor manera, ¿no? Estamos hablando también de que las crisis también van evolucionando dependiendo al contexto, dependiendo a la persona, dependiendo a eso. No nos vamos tan lejos, actualmente está una película súper famosa que acaba de salir en el cine, que es Intensamente, yo creo que ya la viste, Intensamente 2 que justo añaden esta nueva emoción que es la ansiedad. Y bueno, voy a hacer un spoiler para la gente que no lo ha visto. Yo creo que sáltense esta parte y ya después vuelvan a la otra. Le da una crisis, ¿no? Justo esta crisis de no poder controlar esta situación y es cuando empieza como a dar vueltas. ¿A qué voy con todo esto? A que para una persona puede ser algo grandísimo, pero para alguien no. Y eso no quiere decir que no lo es. También hay que aprender a diferenciar la parte de la crisis y todas las características que conlleva este concepto y a una preocupación o al estrés, que el estrés siento que es algo que va a estar rutinariamente en la vida de todas las personas, pero también yo siento que aquí la diferencia está en la manera en cómo lo controlamos y cómo lo manejamos. Justo lo que hablábamos al principio, ya no tenemos los recursos, ya no tenemos las herramientas, entonces, ¿con qué me quedo, no? Ya a lo mejor y en el estrés lo puedo más o menos sobrellevar, porque pues al final sé que puedo tener algún recurso o alguna herramienta que me ayude a, pues sí, a dejar de tenerlo, etcétera, pero en la crisis es como, ya se me agotó todo, ¿ahora qué hago? Empieza esta situación de crisis, que justo también se va en la parte como emocional, el que estás piense y piense, pero también en la parte física, ¿no? ¿Cuántas personas no les duele la cabeza, tienen insomnio, mareo, vómitos, etcétera? Entonces también creo que es un tema que abarca, híjole, yo creo que de todo a todo, pero justo queremos ahorita nada más manejarlo de manera global, ¿no, Susu? Claro, y dentro de esto que estás mencionando, parte de, bueno, no me tiene tanto en la película, creo que es como parte de los pasos que lleva justamente a una crisis, en donde Ujú. primero empieza con el estrés. Nosotros tenemos un estímulo, el cual es constante. Entonces, hablando de una cuestión de trabajo, sabemos que tú tienes que tener una jornada laboral de 8 a 10 horas, dependiendo cada persona, lunes a viernes, algunas tal vez 6 días a la semana, descansando una vez. Entonces, suele ser muy diferente para cada persona. Y entonces nos podemos acostumbrar a una rutina. Pero dentro de esta rutina empieza a escalar poco a poco todo este tipo de cúmulo. Empieza primero como estrés, como me mencionas, luego empieza como una preocupación. Preocupación lo dice por sí solo el nombre, es esta parte en donde ya me estoy empezando a ocupar en algo que todavía no ha pasado. Y entonces la preocupación me lleva justamente a un estado de ansiedad. La ansiedad es algo como un estado permanente. A diferencia de la preocupación, una preocupación yo puedo ver que hay algunos elementos que puedo controlar, pero todavía no sé cómo controlarlos. La ansiedad cuando se presenta, ya hay elementos que yo no se salen completamente de mi conocimiento. Es estar como que todo el tiempo buscando algo, pero no sé de dónde. Muchas veces las personas entran en ansiedad y ni siquiera saben por qué estoy ansioso, ¿no? Es que estás ansioso. Sí, pero es que no sé por qué. Ah, pero es que ya me estoy dando cuenta que ya voy a salir de trabajar y me toca
enfrentarme al tráfico, pero yo no me estoy no me estoy dando cuenta de esto, ¿no? O que ahorita está empezando a llover y no se va a secar la ropa. Entonces, yo ya me empiezo a poner ansioso antes de que pase el suceso. Entonces, cuando se presentan ese tipo de cuestiones es cuando la persona todavía puede resolver, pero todavía no sabe cómo resolverlo. Cuando de repente llega el boom, en donde todo colapsa, todo el sistema colapsa, todos los demás recursos colapsan, ahí es donde se presenta una crisis en donde bien pasa como que me hago bolita y me pongo en posición fetal y que todo pase, ¿no? Es Ujú. como una forma muy cómica de verlo, pero pasa. La cuestión aquí cuando pasa una crisis, la persona no puede ver. En el momento ni siquiera se trata de resolver algo, simplemente en el momento se trata de tratar de bajar esos niveles. Y yo recuerdo muy bien esta cuestión. ¿Qué haces con una persona o un paciente que entra en una crisis, ¿no? O sea, es como que, híjoles, lo dejo, lo atiendo, ¿qué hago, no? Sí, igual también siento que aquí hay un tema importante que es el autoconocimiento, ¿no? Y que a veces a nosotros como personas, como sociedad en general, nos falta mucho de esto. Creo yo que las crisis al final de cuentas son inevitables en la vida, ¿no? O sea, creo que sería como un poquito, pues tonto, ¿no? Digamos, y pensar que no van a existir crisis en toda nuestra vida, porque aunque sea una mínima o máxima, siempre van a existir. Obviamente también va a depender mucho de si es extrema o lo que sea, va a depender, por lo mismo, el contexto, de la forma en que soluciones, etcétera. Pero creo que también en esa parte del autoconocimiento, siento que también puede ayudar mucho al saber, ok, ya me identifiqué en esto, ya sé que estoy en una crisis, ya sé que estoy en esta parte, digámoslo así, vulnerable, desde mi autoconocimiento, desde la parte de lo que yo sé que me puede ayudar, calmar, beneficiar, etcétera, ¿qué puedo yo hacer? Pero muchas veces como personas no tenemos justo esta parte como de conocernos. O sea, sabemos y creemos conocernos por lo que nos gusta, pero cuando hablamos de este tipo de temas que es crisis, estamos hablando de algo muchísimo más profundo que no solamente es lo que me gusta o lo que no me gusta, sino también es justo identificar de qué manera, de qué forma yo puedo ayudarme sin a lo mejor evitarlo o evadir la crisis, ¿no? O tratar como de, ahora sí que sobreponer ciertas cosas para dejarla a un lado. Entonces, creo que también este sería un tema importante, el autoconocimiento, el aprender a conocernos, a autorregularnos, el cómo lo podemos sobrellevar. Si de todos modos ya sabemos que la crisis es el huracán va a llegar y literal nos va a sacudir, creo que también está la forma en que si yo ya sé que esto es inevitable, con qué herramientas o qué yo puedo yo hacer conforme a mi autoconocimiento para tratarlo de sobrellevarlo de una mejor forma. Y esto también puede ser, ¿no? Justo lo que nosotros promocionamos tanto, la parte de pedir ayuda creo que también no está nada mal, el acudir con alguien profesional. Creo que también puede ser una de las grandes ayudas, el leer un libro, el estar como que también no viendo, como tú lo dices, el lado, pues digamos, negativo o la puerta cerrada, porque a veces sí, cuando estamos en crisis, pues todo absolutamente se nos cierra y no vemos para dónde. Pero yo creo que también es muy cierto que siempre hay ventanitas y esas ventanitas tienen hoyitos y en esos hoyitos está la luz en el cual puedes ver y puedes decir, ok, no era el fin del mundo como yo pensaba. Y esto me lleva al siguiente punto, que es que pues gracias a las crisis, pues aprendemos, ¿no? Entonces imagínate, de hecho hay una frase que me gusta mucho que no me acuerdo dónde la escuché, pero es bendita la crisis que me hizo crecer. Entonces creo yo que gracias a las crisis y gracias a todos esa situación que nos pone en una posición complicada, aprendemos y lo veo como que evolucionamos al siguiente escalón, como de que, ok, ya lo viví, ya sé que sí se siente terrible, ya sé que sí me desbalanceó todo mi mundo, todas mis esferas, si lo queremos ver así, pero ahora estoy en un escalón muchísimo más arriba y no estoy hablando que la siguiente crisis no me va a afectar o simplemente lo voy a resolver de una mejor manera, no lo sé, pero ya sé qué hacer, ya sé que no es el fin, ya sé cómo, ya sé por dónde. Entonces, creo que también lejos de ver a las crisis como algo negativo, siento que también habría que ver como ese lado positivo en el cual aprendemos de ellas y gracias a eso tenemos un mejor panorama de que justamente no es el final del mundo,
que sentimos que sí, pero no lo es. Y hablamos de todo tipo, ¿no? No solamente estamos hablando de la parte de la ansiedad, sino estamos hablando de una crisis económica, estamos hablando de una crisis laboral en donde te quedaste sin trabajo, estamos hablando de una crisis amorosa, terminaste con tu pareja, etcétera. Entonces estamos hablando de cualquier tema o cualquier tipo de crisis. Gracias a eso siento que evolucionas como persona y tienes una perspectiva diferente, ¿no? En esta parte cabe destacar que muchas veces pasa que nos quedamos con únicamente las cosas que podemos solucionar. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente en este tipo de escenarios, muchas veces suceden la cuestión de o me quedo paralizado y, como estaba mencionando, me hago bolita y me tiro al piso, que es como lo que se conoce muchas veces como catatonia, que de repente la persona se paralizó y entró en un estado de shock completamente, ¿no? O hay veces que muchas veces este estado lo que hace es una cuestión de evasión, una cuestión como si estuvieras pasando un duelo o algo muy parecido, porque lo primero que haces es alejarte. Incluso hay veces que muchas personas han resuelto como sus los problemas inmediatos, como una forma de huir. Entonces y digo, pues en el momento huí y me di cuenta que esto me ayudó en el momento para que yo me sintiera mejor, ¿no? Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Hay veces que no vemos como que todo el contexto de el entorno, lo que te rodea. Y entonces cuando normalmente una persona termina huyendo, deja muchos huecos que impacta todo el sistema, ¿no? Entonces, imagínate en un contexto familiar en donde un familiar termina yéndose. En México tenemos muy metido esta cuestión donde un padre o una madre deja el nido familiar como tal. Y entonces terminan creciendo los hijos o la madre con una cuestión pues con esta carencia, ¿no? Uh-huh. Recuerdo que estaba platicando con una de mis colegas en la maestría y me estaba mencionando, pero es que si yo crecí sin un papá, entonces ¿para qué voy a hablar de mi papá? Pues nunca fue relevante. Es que justamente por eso es relevante, porque no te estás dando cuenta el impacto que llevó la ausencia de este ser. Y entonces, ¿qué pasa? Luego estoy enojado con el género masculino porque pues, me abandonó. No lo vemos en el momento y pensamos, ¿para qué es importante hablar de este tema? No considero que sea importante. ¿Para qué voy a estar indagando en mi historia familiar? Creo que es irrelevante en este momento para poder atender en la situación, ¿no? O sea, yo quiero vivir mi presente. ¿Para qué me sirve de algo el darme cuenta de los errores que pasaron antes? Pero justamente esos tipos de errores son los que lleva a que la persona, cuando se presenta una crisis, vuelva a cometer los mismos errores que cometieron los demás, ¿no? Poniendo un ejemplo, seguramente mi papá tuvo una crisis cuando se enteró que yo estaba embarazado de mí, ¿no? O sea, y lo primero que hizo es irse a buscar cigarros, ¿no? El típico, la persona que se va y deja a su hijo, ¿no? O, bueno, su familia. Obviamente esto impacta todo el sistema, donde la mamá pues se tiene que hacer cargo, muchas veces tiene que trabajar doble para poder ver a los hijos o X cosa. Entonces, esta crisis lo que llevó a esta persona es a escapar. Ahora, nuevamente a esta persona, ya adulta, el hijo ya adulto, vuelve a presentar como que situaciones similares. No, pues es que en este momento no me siento cómodo, siento que aquí no hay una solución. ¿Qué vuelve a pasar? Vuelve a cometer las mismas cuestiones y dice, no es importante el hecho de de hablarlo. ¿Por qué debe de ser importante? Es que la cuestión es porque no te estás dando cuenta que tal vez eso está impactando tu sistema. Entonces, esa es una herramienta que no tienes, una herramienta que decidiste como que ignorar en tu camino para poderla aplicar en tu día a día. Entonces ahí es donde impacta justamente este tipo de ausencias, ¿no? Son herramientas que vamos teniendo y las vamos generando. De igual forma, pasa con muchos aspectos en la cuestión de personas que es que prefiero no hablar
o prefiero callarme y aguantarme, ¿no? Hay veces que te estás dando cuenta que es una crisis, el hecho de, es que tengo que aguantarme porque a mí me tocó esta cuestión, porque me tocó ser el hijo mayor, porque me tocó ser la hija mayor, cuestiones así. Y entonces solo estamos repitiendo una cuestión donde nos está haciendo daño, ¿no? Sí, yo creo que aquí sería como hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Al final creo que, mira, yo siento que tampoco está mal hacerse bolita y llorar un poco en tu cama, ¿no? No está mal como bajar la guardia y tener este momento de decir, no puedo, o sea, aceptarlo y como en algún momento habíamos tenido una transmisión de la ansiedad, decir casi casi me entrego al dolor, me entrego a la frustración, me entrego a la desesperación, me entrego a lo que me está pasando y hacerte bolita en la cama y quedarte un rato mirando al techo, visualizando tu vida. Siento que eso no está mal porque también es una situación de no represión, ¿no? De no evasión, de que en efecto le estás dando como que la bienvenida a lo que estás sintiendo. Pero creo que también parte de esto es el tiempo en el cual tú le estás dando la bienvenida o tú te estás dando como que el permiso de que todo ese dolor, toda esa sensación que tú estás sintiendo respecto a la crisis, abarque todo tu día y todos tus días en general, todas tus semanas. Entonces creo que ahí es cuando la parte en la que dices tú, uy, o sea, sí está padre o sí es bastante sanador, ¿no? Digámoslo así, el que estés en tu cama, te hagas bolita, pero creo que también está en este momento en el que se pone acción. Y justo esto que tú acabas de decir, como de la persona que va repitiendo, que no lo dice porque pues no habla, no le gusta, me lleva a pensar a una de estas crisis que pues sí, creo que son como medio famosas, porque igual las hemos escuchado hablar en varios lados o varias plataformas, en las crisis de las edades, ¿no? Crisis de los 20, crisis de los 30 y todo lo que socialmente tienes que cumplir respecto a una edad que tienes. Yo creo que pasando un poquito a la parte de la experiencia y demás, siento que esa es una de las crisis que a mí más me pega mucho, o sea, como que, pero no, fíjate que no tanto porque yo lo tenga presente porque así crecí que tenía que ser, sino lastimosamente porque tú lo ves y te lo introyecta la misma sociedad de que eso es lo que tiene que ser. Afortunadamente estoy en un círculo en donde no se te obliga a, pero ¿qué pasa con estas familias en las cuales es que tú ya tienes que tener un trabajo, tienes que tener ciertos hijos, tienes que casarte, tienes que tener ya tu casa, tienes que tener esto, porque yo a tu edad, yo tenía esto y aquello, ¿no? Entonces, quieras o no, siento que este tipo de crisis es una de las que son muy silenciosas porque es algo que a lo mejor y lo sientes, pero no lo hablas como tal de que la estoy pasando mal. O sea, la neta sí la estoy pasando mal por todo lo que se me está diciendo que tengo que no lo demuestro, o sea, exteriormente, pero internamente mi cabeza es un caos. E internamente yo cuando duermo me pongo a pensar en el que, no manches, ya pasó otro día más y no estoy casada. No sé, un ejemplo, ¿no? Ya pasó otro día más y no tengo hijos. Y ya voy a incrementar de edad y a cierta edad biológicamente pues también ya no es muy sano tener hijos. ¿Por qué? Porque pones en riesgo tu vida. Pero entonces, ¿cómo le voy a hacer si ahorita no tengo pareja? Entonces, fíjate, ¿no? Empiezas tú como que a generarte una bomba de nieve, una bola de nieve, perdón, de tantos pensamientos de lo que tienes que y lo que no debes y etcétera, que ese es un tipo de crisis sociales que se silencian tanto, pero que de verdad pesan muchísimo y lo vas trayendo a ti, o sea, como que a tu mente diario, pero no lo hablas, pero no lo exteriorizas. Y entonces, ¿qué pasa al final? Yo siento que es como las típicas ollitas de presión que termina explotando por la cosa más mínima, pero justo por no hacer lo que te acabo de decir ahorita, ¿no? Por no hacer consciente lo inconsciente, por no decir, sí me está pasando esto, y pues la verdad sí me está pegando, o sea, ¿para qué digo que no? Sí, sí. Entonces creo que también es esta parte en la que no sé, siento que este tipo de crisis también llevan mucho al camino de que te sientes perdido, sin rumbo, pero no te ves mal. No sé si me explico. No es como que realmente digas tú, este cuate o esta chava se ve mal. No, al contrario, te ves bien, pero internamente estás mal. Y siento que esa es una de las crisis más dolorosas y más silenciosas porque cada día pasa y cada día te vas torturando un poquito más. Igual habrá alguien que se identifique, no sé. Sí, justamente ahí pasa mucho que lo que te choca te checa en esta cuestión, porque
nos reflejamos, nos espejamos. Recuerdo que hace unos años, cuando nos conocimos, tú eras así como que yo me quedo con esta edad, ¿no? Cuando pues, llegaste justamente, para no decir tanto tu edad, llegaste a cierta edad, pues como que, ay, no, yo ya no quiero crecer, por favor. Pero pues Sí, ahorita ya como que ya lo asumí, ya lo asimilé, ya no me quejo tanto y creo que pues no está tan mal, ¿no? No está tan mal haber cumplido cierta edad, ¿no? Hay veces que como en juego, pero yo recuerdo que también me pasó a mí. Creo que sí tuve esta típica crisis a los 30, en donde te quedas así como que, híjoles, ya tengo 30 años y qué he hecho de mi vida, ¿no? Ahorita estás mencionando una cuestión. Hay veces que tenemos la presión muy fuerte en la familia, ¿no? Es que ya estás grandecito. A ver, ¿cuándo te vas a casar? ¿Y para cuándo los hijos? Y es que yo quiero tener nietos y no sé qué tantas cosas. Te empiezan a introyectar todos sus temas existenciales, la familia, como si ellos también decidieran qué es lo que tienes que hacer tú en tu vida, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Esta cuestión de tienes que tener una escuela, tienes que tener un trabajo, tienes que tener puro tienes, ¿no? Y no se enfocan en lo que estoy sintiendo. Oye, yo me estoy sintiendo así. Ahí es donde se presenta justamente esto. Cuando todavía se pone en comparación, es que yo a tu edad, estamos hablando que ya hay una cuestión de diferencial de épocas, en donde una época con lo que hubiera trabajado en 5 o 10 años, me hubiera podido comprar una casa. Ahorita trabajando eso apenas si me alcanza para unos chicles. O sea, no nos mantiene para más que para lo mínimo. Entonces, ahí entra un desbalance generacional, en donde no es como que, porque tú empezaste a cierta edad, significa que yo ya voy atrasado. Y hay veces que hay ciertos elementos que no se están viendo, no se están contemplando en el momento, ¿no? A mí me pasó directamente en mí. Recuerdo que mi mamá, ella es maestra, ¿no? Entonces, ella solía mencionar, es que yo a tu edad, yo estaba trabajando y yo a tu edad estaba esto. Bueno, me enteré que tal vez ella, saliendo de la secundaria, se fue a la Nacional de Maestras, o sea, nunca tuvo que pasar por la preparatoria. Y me quedé así de, pero entonces, ¿cómo es que llegaste a ese nivel? Obviamente claro. es más creíble que a los 18 años ya tengas un grado de maestro que una persona que actualmente tenemos que secundaria, preparatoria, licenciatura y todavía una maestría, ¿no? Entonces, ahí es donde te quedas como que, es como un poquito hack, ¿no? Tuve la fortuna en su tiempo de haber podido tener esas características, pero en mi tiempo ya no había ese tipo de características, tenía que pasar todavía por una licenciatura, todavía tenía que pasar por un bachillerato para poder tener el mismo nivel que en dado caso ella, ¿no? Por eso es muchas veces muy fuerte cuando te empiezan a comparar con alguien más o que te empiezan a introyectar todo lo demás de otra persona que no te corresponde. Entonces son pesos que vamos cargando, nos vamos proyectando con ese mismo concepto y entonces tarde o temprano nos termina explotando, porque todo el tiempo nos están diciendo cómo debemos ser, cuando no estamos dándonos cuenta qué es lo que yo quiero hacer en este momento, ¿no? Obviamente nos estamos como que yendo como a una situación muy amplia en qué momento se presenta una crisis, porque puede ser por otro tipo de cuestiones, no necesariamente por la cuestión laboral, no tanto por la cuestión generacional. Puede ser una crisis existencial, puede ser una crisis amorosa, ¿no? O sea, imagínate una persona que todo el tiempo estuvo pensando que su solución era casarse con la persona que ha estado 5, 10 años y de repente es que yo ya de aquí eh, o es casarme o ya nada. O sea, es una cuestión en donde Hola. estábamos mencionando eso, Red Vane. flag. No se trata, yo no estoy diciendo de quién, pero pasa, muchas veces nos sentimos reflejados en esa cuestión de, es que ya tengo toda una vida con esa persona, ¿cómo lo voy a dejar ir? Ese tiempo va a ser un tiempo desperdiciado. Entra en una cuestión como pues, de resignación. ¿Qué pasa cuando todo eso no se completa de la forma adecuada, ¿no? Entonces, porque todavía puede ser que de la noche a la mañana fracase ese tipo de cuestión por 5 o 10 años y te quedas así de, ¿qué hago con esos 10 años que estuve con una persona que al final ya no me vio? Una persona que decidió optar por otro camino, ¿no? Y yo me quedo como aquí estancado con
todo lo que estuvo, con sueños rotos, con esperanzas rotas, con toda una idea atascada. Entonces se presenta una crisis. En ese momento es como que no sé qué hacer. Ya no creo en el amor, casi, ¿no? Entonces de repente se convierte todo lo contrario, ¿no? Es como que es que el amor no existe, es que es una patraña y todo esto, ¿no? Una persona que por mucho tiempo estuvo dedicada a eso, ¿no? Sí, fíjate que ahorita, conforme vamos avanzando el episodio y vamos platicando un poquito de esto, al principio hiciste una pregunta, ¿no? Como de para ti, ¿qué es una crisis? Y ahorita se me vino a la mente justo como para mí sería como cuando uno mismo construye un castillo y ese castillo yo lo construyo con el material que yo quiero, con los muebles que yo quiero, el color que yo quiero, yo le pongo todo lo que yo quiera porque está hecho a mi medida. Entonces es mi castillo, digámoslo así, perfecto, es el castillo que a mí me gusta y así es, ¿no? Entonces para mí la crisis sería cuando el molde del castillo que yo hice perfecto, con el material, con la estructura, con todo lo que yo le puse, se rompe. Y entonces todo mi molde, toda mi expectativa, todo mi color, toda mi inversión, mi tiempo, mis ideas, mis ganas, mi visión y lo que sea, se rompió. Y entonces es como, no sé cómo volver a generar el castillo. No sé cómo volver a hacer la estructura y las piezas ideales para volver a generarlo, para volver a crearlo. Y a veces tendemos a pensar que la mejor idea es generar el castillo de manera idéntica, sin pensar que tal vez no va a ser idéntico, pero va a ser otro. Va a ser otro con otros materiales, es decir, con otros pensamientos, va a ser otro con otros muebles, o sea, con otras ideas, con otra perspectiva, porque ya eres otra tú con una manera diferente de hacer castillos. Entonces, así es como yo lo veo, por ejemplo, esas crisis cuando tenemos algo perfecto, estructurado, y de pronto eso perfecto y estructurado se rompe. Y es ahí cuando decimos, o sea, en qué momento, cómo pasó, justo el tema que tú acabas de decir de la relación, ¿no? Como de que yo tenía mi vida resuelta y perfecta, y de pronto llegó algo que me dijo, pues no, o sea, ahí no es la persona, ¿qué vas a hacer? Y entonces entramos en crisis. Pero fíjate que algo que me llamó mucho la atención es pensar desde el origen, o sea, desde la pregunta, ¿por qué se genera esto? O sea, ¿por qué se generan las crisis? Y me es inevitable pensar que todo esto, o sea, ¿de dónde vienen los pensamientos? ¿De dónde vienen esas emociones? ¿De dónde viene justo esta parte de locura total, ¿no? O sea, como de que, ¿de dónde viene todo esto que te está atormentando? Y entonces a veces yo pienso, creo que todo esto lo aprendemos y lo vamos generando, lo vamos inculcando a nuestras creencias. O sea, cuando tú, por ejemplo, termines una relación con tu pareja y tú piensas que entonces ya no vas a encontrar algo igual, es ponerte a pensar, ¿quién te enseñó eso? ¿De dónde viste eso? ¿Por qué estás pensando eso? ¿Por qué tú estás pensando que no vas a encontrar algo igual? ¿Te lo enseñaron acaso tus papás por la forma en que tú ves cómo es su matrimonio? Un ejemplo, ¿te lo enseñó el amigo que tuviste en la infancia? Porque entonces, ¿sabes? O sea, creo que también es pensar un poco que justo el lugar en donde tú te desarrollas, justo tus primeros cimientos, van a definir mucho de cómo tú lleves a cabo y desarrolles y manejes una crisis. Porque entonces esos pensamientos no son de a gratis, ¿sabes? O sea, esos pensamientos que te llegan de no lo voy a poder hacer, de me quedé sin trabajo y soy un inútil, todas esas cosas que te llegan, por ejemplo, lo que te acabo de comentar, de que es que siento que ya me estoy tardando mucho para hacer ciertas cosas porque se supone que a mi edad se tienen que hacer, todo eso no llega gratuitamente. Llega porque hay algo que te lo introyectó y te dijo, esto es bueno y esto es malo, esto es correcto y esto es incorrecto para la sociedad. Entonces, si te vas por lo incorrecto, lo estás haciendo mal, pero si te vas por el lado correcto, entonces lo estás haciendo bien y entonces tienes éxito. ¿Sabes? Entonces, como que todo eso es más bien ponerse a pensar y lo importante que es el lugar en donde nos desarrollamos y lo que realmente metemos a nuestras creencias, porque eso lamentablemente va a ser un influyente para cómo nosotros manejemos la crisis, para cómo manejemos la decepción amorosa, para cómo manejemos el despido laboral, o sea, todo lo que pasa en el pasado, siento que va a ser una repercusión para tu presente. Y a veces eso puede ser tu infancia, a veces eso puede ser tu adolescencia o inclusive hasta tu propia adultez, ¿no? Pero eso me llama mucho la atención, como desde dónde viene la crisis, y la crisis viene desde muchísimo atrás. No es el despido del trabajo, no es que terminaste con tu pareja, no es que sientes que vas tarde a un lugar,
es cómo te enseñaron, qué te introyectas, cuáles son esos pensamientos que tú tuviste y que tú has aprendido y que te los has quedado. Es como la camiseta que te la pones, ¿sabes? Entonces, creo que es algo muchísimo más profundo y más amplio que sí, que verlo por encimita, o sea, está bien, pero siento que sí tiene muchísimo, o sea, mucho más atrás, ¿no? Y creo que en esa parte hay veces que nos quedamos en crisis, pensamos que esa es la solución. Justamente como tú estabas mencionando, ¿no? Hay veces que vemos una persona que después de un rompimiento, que es lo que hace, pues se queda en su cuarto, se encierra, se aísla, ¿no? Y al principio creo que es una buena forma como para entender que está pasando algo, ¿no? Pero hay veces que eso ya se convierte en un síntoma mayor, ¿no? Cuando no se trató, no se trabajó y se sigue como en esa parte de la negación, no se avanza. Y entonces ahí es donde esa crisis afecta. Todas las crisis justamente se presentan porque es una forma de que nuestro cuerpo nos está diciendo, está pasando algo, detente, ¿cómo nos vamos a mover? ¿Cuál va a ser el siguiente paso a llevar para poder crecer? Para poder ahora sí que sostener el cuerpo para que no se termine de desbordar por completo, ¿no? Por eso es que se llega justamente a este tipo de colapsos o incluso también soluciones rápidas, en donde lo más probable es que no sean las mejores decisiones, pero fueron las mejores decisiones que puede tomar en un estado de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, es normal que pasen ese tipo de cuestiones. Muchas veces pensamos como que, ay, es que ¿por qué hice esto? Hiciste eso porque era la única solución que tenías en el momento, ¿no? Hiciste eso porque no quedaba de otra, ¿no? Muchas veces le echamos como que la culpa a nuestras decisiones, porque entonces también es donde pesan las crisis. Se presentó una situación y las decisiones que tomé o no tomé me empiezan a sopesar. Y es que ¿por qué dejé que me pasara esto? Y es que nos quedamos pensando en el pasado, nos quedamos en un recuerdo atascados, como si fuera un bloop. Los bloops son como estas secuencias que no terminan únicamente, todo el tiempo se está repitiendo ahí en la cabeza. Mientras tú lo tengas en tu cabeza repitiendo, está presente en tu cabeza, pero está presente. Y entonces todo el tiempo vas a estar echándote la culpa. Recuerdo muy bien que muchas veces pasaba esto con los adultos mayores. Yo recuerdo que mi abuelita solía mencionar mucho esto. Ay, es que en mis tiempos, ay, es que antes era así, ay, es que los tiempos de ahora han cambiado mucho, ¿no? En ese tipo de pláticas es una conversación en donde la persona ya no está dispuesta a cambiar nuevamente o adaptarse nuevamente. Todavía sí que como una cuestión de resignación, de impedimento, ¿no? En donde todavía todo lo demás es ajeno y todavía me quiero aferrar justamente a esta cuestión. Estás haciendo una comparativa muy interesante, la del castillo, ¿no? Yo siempre menciono que muchas veces en una relación la mejor forma de empezar a hacer planes es los planes mediatos, los planes en donde tú y yo podemos ir creando en el momento, ¿no? Pero estar construyendo el castillos de arena y es que mañana vamos a vivir juntos, y es que mañana vamos a tener 2 hijos, y es que mañana vamos a tener un carro último modelo y vamos a vivir en esto y vamos a ganar. Esos son los pensamientos que nos llevan justamente al colapso, en donde puede pasar una crisis más fuerte, porque estás pensando en cosas que no han pasado, pero las estás haciendo presentes en esta cuestión de cómo es que me dejó si teníamos nuestro futuro ya planeado, ¿no? Y entonces, de un futuro que tú ya empezaste a planear de es que vamos a vivir juntos, es que nos vamos a mudar juntos, es que todo esto, cuando todavía no se ha efectuado, es donde empieza a haber este tipo de problemas. Obviamente enfocados a las crisis cuando idealizas demasiado una persona, ¿no? Por eso es que, como estábamos mencionando, la crisis se presenta de mil y un formas y en mil y un estados diferentes. No todas las crisis van a ser exactamente iguales. Hablar de crisis tampoco es exactamente igual para todos, ¿no? O sea, eh, tú tienes tus crisis muy diferentes a las mías, supongo, Vanessa, ¿no? O sea, en ese tipo de cuestiones. Y no es como que no sepamos cómo lidiar con las crisis, ¿no?
Sí, fíjate, yo también siento que no, o sea, mira, no está mal el generar un castillo. O sea, creo que también hasta cierto punto eso habla mucho de las metas que quieres a corto, a largo plazo. Y porque igual si a ti te preguntan, oye, ¿cómo te ves dentro de 5 años? Imaginariamente estás creando un castillo porque estás dando una expectativa, hablando como de tema personal, familiar o amoroso, o sea, creas como esas expectativas. Siento que no está mal porque también te va acercando un poco a lo que quieres, lo que no quieres y que por lo que estás dispuesto de cierta forma a luchar, ¿no? A alcanzar ese objetivo. Siento que aquí el punto está en ser siempre conscientes de que así como tú vas haciendo un castillo de arena en la playa, va a llegar el mar y puede ser que lo deshaga. O sea, puede ser que al final la ola llegue y lo destruya. O sea, estar conscientes de que sí, en efecto, te tardaste un poco de tiempo en construirlo, estás idealizando mucho, ok, bien, estás también definiendo lo que quieres y lo que no quieres en una pareja, está bien, pero ser conscientes que al final ese castillo se puede romper, es decir, puede pasar o no puede pasar eso que tú tienes en mente, ¿no? Tienes en mente que conociste a una persona y tu idea es a lo mejor sí casarte con esa persona, pero puede ser o no puede ser. Entonces creo que es ahí también el ser siempre como que conscientes. Y hace rato dijiste algo muy interesante que es la parte de la culpa, que yo creo que esa es una de las cosas que bien dicen por ahí, que la culpa es la consejera más mala, algo así. Es una muy mala consejera porque creo que al tener culpa te hace siempre retroceder y te hace siempre pensar que pudiste haber hecho algo más o algo mejor. Y tú teniendo como que este pensamiento es como esta parte en la que justo no te deja avanzar y no te deja, lo que yo decía muy al principio, subir ese escaloncito. Al contrario, vas de reversa. ¿Por qué? Porque no te permite ver que, ok, sí, tal vez, pues sí, la regaste un poquito en esta decisión, tal vez sí, no fue lo correcto, pero ya está, ya lo hiciste, ya no puedes retroceder en el tiempo, mejor ve qué puedes hacer ahorita, entonces sube y avanza. Creo que la culpa es híjole, como de las cosas más difíciles, porque entre más uno esté presente, eso, menos como que avanzamos y más lo vamos llevando al lado de que, pues sí, esto que pasó fue mi culpa, porque pude haber dicho más, porque pude haber hecho más, porque si yo hubiera hecho, y esas de las cosas que a mí particularmente más me chocan y más me pueden en esta vida, el hubiera. Entonces, yo me centraría en una pregunta que es como en la parte de la solución. No es lo mismo tu crisis a mi crisis y no es lo mismo tu solución a mi solución. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes contextos de vida, porque tu manera de resolver es muy diferente a la mía. Entonces yo diría, ¿qué sientes y qué quieres hacer tú? O sea, al final de cuentas, tú eres la persona que lo está sintiendo porque tú eres quien lo vives. O sea, tú en tu contexto eres quien de verdad está sintiendo enojo, frustración, coraje, a lo que a mis ojos tal vez no lo siento así porque no lo he vivido, porque yo lo podría resolver de una manera diferente. ¿Y qué es lo que quieres hacer tú? Porque entonces a mis ojos mi manera de resolver el, no sé, la ruptura amorosa es contacto cero y tira sus cosas mañana, ¿no? Un ejemplo. Y puede ser que a lo mejor y para ti sea como, y espérame tantito, es que no lo quiero tirar mañana, lo quiero tirar en una semana, dame chance. No, 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 es mañana porque mañana es el único día. Entonces creo que también es la parte de decir, ok, las crisis son subjetivas, tanto para ti como para mí, es más bien ponerse a pensar qué sientes y qué quieres hacer tú y de ahí ya vemos o sabemos cómo se puede resolver conforme a tu contexto, conforme a tu sentir y conforme a lo que tú verdaderamente quieres hacer. Claro, también sé que hay personas, a veces no hay, solemos ser más bien, ya me incluyo en esto, muy necios, ¿no? Como de que es que no, yo sí quiero y me quiero aferrar y entonces es como, ok, tal vez mi perspectiva te ayude porque yo no lo estoy viendo con los ojos que tú lo ves y puedo ser más objetiva. Pero eso no quiere decir que sobrepase también la parte en la que yo diga, se hace lo que yo digo porque así es como debe de ser. Porque entonces caeríamos mucho en la parte de que justo esa misma sociedad que te va diciendo por por dónde sí y por dónde no. O sea, siento que esto es como que un balance tanto de poner en prioridad a la otra persona, porque es la persona que lo está viviendo y lo está sintiendo, como también cuenta en el caso de alguien que quiera ayudar, tu visión, que es como afortunadamente yo no lo estoy viviendo como tú, yo puedo ver mucho más que tú, ¿sabes? Como un balance, ¿no? O sea, un equilibrio. O por lo menos lo estoy viendo con otros ojos, ¿no? En esa cuestión en donde tal vez yo no me Ajá. estoy complicando con las mismas cosas que tú te estás complicando, ¿no? Creo que igual como terapeuta, recuerdo que la otra vez estaba platicando con una de mis maestras que tuve,
sobre ese tipo de cuestiones. ¿Por qué es que podemos o no podemos hablar de cierto tipo de cosas, ¿no? Hay veces que... ¿Te acuerdas cuando vimos la parte de proyección e introyección, en donde todo el Sí. tiempo era un tema como que, imagínate, yo no me quiero estar proyectando o introyectando con mis pacientes, ¿no? Y me dijo mi profesor, bueno, la profesora, que no está bien cuando lo haces personal, pero creo que es bueno que el paciente tenga también esta visión de otras opciones que hay que tal vez no está viendo, ¿no? Obviamente la decisión siempre va a ser final del paciente. Yo no le estoy obligando a que esta es la única decisión, pero ver otros panoramas amplía justamente este tipo de opciones. Y hace rato también otra de las cosas que me estabas mencionando dentro de esto es como el hecho de querernos aferrar a cierto tipo de cuestiones. Obviamente, en lo que estás mencionando, de cada duelo es completamente distinto, en donde yo termino esto y hago esto, digamos que nos quedamos también con el primer impacto ante esa solución. Si mi solución, por ejemplo, es siempre escapar a los problemas, huir a los problemas, lo más probable es que yo lo voy a seguir haciendo. Yo voy a seguir escapando de los problemas cuando se presentan, porque es la forma en que mi cuerpo se adaptó ante esa crisis existente, ¿no? Y me quedé pensando justamente en qué había diferente en nuestra época. Bueno, yo tengo 35 años, que pueda estar faltando en estas nuevas generaciones, ¿no? O sea, cómo es que yo tengo mi modelo, ¿no? Sonará muy chusco, pero justamente empezamos este episodio hablando de una película, ¿no? Y específicamente una película de Disney. Y me acordé que cuando estaba pensando justamente también de este tema, me llegaron películas también de Disney, porque me quedé pensando en La Espada en la Piedra, me quedé pensando en El Rey León, me quedé pensando en películas en donde siempre se presenta una crisis y cómo se resuelve, ¿no? Entonces, recuerdo que había una canción en La Espada en la Piedra en donde mencionaba que hay un contra y pro, sí y no, es lo que el mundo da sabor, ¿no? Entonces es como una canción indirecta que me fue diciendo que puede ser que hagas esto, puede ser que no hagas esto, hay un contra y hay un pro. Por cada contra hay un pro. Entonces era así como que, ay, sí, muy bonita canción, pero nos estaba enseñando de cierta forma algún tipo de valor que era importante aprender, ¿no? Inconscientemente no sé cómo es que llegó, pero llegó. Y entonces ahí es donde yo me daba cuenta, si hacía esto, podía ser un contra y un pro. Y si no hacía eso, también tenía un contra y un pro. Entonces, eso me llevaba justamente a eso. Y hace rato que estás mencionando de las culpas que nos vamos generando, me acordé mucho del Rey León, en donde él le dicen que él es el culpable de haber matado a su papá, ¿no? Y crece pensando que él mató a su papá y todo el tiempo él, no, es que yo no soy digno porque yo maté a mi papá. Y todo el tiempo él piensa que él es el culpable de la muerte de su papá, cuando al final se entera que él nunca hizo nada, él solo fue víctima de alguien más, ¿no? Entonces es como que él creció con esa crisis y la solventó todo el tiempo así, hasta el final. No, es que yo era el culpable, yo fui el culpable de que esa situación ahí. Ahí es donde nosotros como terapeutas tenemos que trabajar, porque muchas veces las culpas se quedan tan arraigadas, las decisiones se quedan tan arraigadas que un paciente piensa que ya no hay otra solución, porque es la solución que encontró en el momento que se le presentó, ¿no? Yo también concuerdo mucho contigo con todo esto de las culpas y demás. A mí me gustaría hablar más del tema y profundizarlo desde muchas perspectivas, pero igual el tiempo es algo que está ahí en apremia y pues tenemos que cerrar. Yo, sinceramente, si tuviera que dar unas conclusiones de este tema de hablemos de crisis, siento que ahorita todo este episodio se basó demasiado en hablarlo, o sea, vaya, nosotros lo estamos haciendo, pero más desde el lado de que tú como persona, si estás pasando por una situación complicada de estrés, de crisis, mira, ya ni siquiera lo situemos como de que únicamente de crisis, si estás pasando por estrés no cuenta, creo que todo, siempre todo lo que te esté causando esta parte de, pues sí, que esté poniendo en riesgo
tanto física como mentalmente, siento que aquí una clave muy importante es hablarlo, el externarlo, el desahogarte, el poner y darle palabras a eso que tanto te está atormentando. Si no tienes, porque también lo hemos hablado muchas veces tanto en Psique Natural como en Demente Cotidiana, la oportunidad o el privilegio quizás de tomar una terapia, creo que también el tener círculos, ¿no? Nuestra red de apoyo más bien ayuda mucho, ¿no? Acércate a esa persona a quien tú creas que justo no va a juzgar esa parte, ¿no? No va a minimizar lo que estás sintiendo, sino al contrario te va a dar una perspectiva, una guía, una ayuda o palabras que necesites o simplemente escucharte, que tú sepas que es alguien de confianza para que tú lo externes, ¿no? Y algo que también me gustaría decir es el soltarlo. Creo que esto que tú dices, ¿no? Como de trabajar en la culpa y demás, siento que es como la parte de suéltalo, o sea, ¿qué quieres retener de esto? O sea, ¿por qué tanto te estás aferrando a esto? Porque al final la crisis ya pasó, ya está sucediendo, ya se están cayendo todas tus peldaños de tu castillo, ¿no? Ya lo estás viendo caer, ya no está quedando nada. ¿Qué quieres? O sea, es puro polvo. Ya no puedes volverlo a construir, pero tal vez sí podemos hacer algo en el presente que te pueda ayudar a la siguiente vez a manejarlo de una mejor manera. Entonces suéltalo, te estás lastimando más al intentar retener, ¿no? O sea, lo veo como la cuerda, estás dañándote tus manos al intentar estar agarrando esa cuerda que al final se tiene que romper. Lo mismo con el ejemplo del castillo, te estás haciendo más daño al estar recogiendo todos los escombros de tu castillo porque al final son desechos y por más que tú lo intentes volver a construir, no va a quedar igual, está roto, se rompió, se lo llevó el mar, ¿no? O sea, digámoslo así. Entonces suéltalo, que quieres retener y creo que en la parte en la que tú dices ya, o sea, ya no me apego, ya no me aferro, siento que puedes ver una perspectiva muy diferente, porque ¿qué pasa? Ese apego te hace ver caminos que ni siquiera están abiertos, no es como, no, pero es que claro que puedo rescatar mi relación, oye, hay violencia, oye, ya se fue del país, ¿no? O sea, hay tantos nos que es como, no me importa, no, a ver, o sea, suéltalo, ¿no? Y me gustaría cerrar con una famosísima frase que dice Shakira, haciendo este énfasis en Shakira y en su canción de Día de Enero, justo que dice, todo va a pasar, pronto verás el sol brillar, ¿no? Y después dice, tú más que nadie mereces ser feliz. Creo que situándonos en esta parte de todo va a pasar, pronto verás el sol brillar, siento que las crisis, las decepciones amorosas, el estrés y todo lo que tú en estos momentos que nos estás escuchando y viendo sientas que tienes una situación apremiante, va a pasar. Pero también siento que va a pasar muy a medida de que tú te comprometas con eso, de que tú también pongas de tu parte, pero toda esa tormenta y toda esta situación intranquila sí va a pasar, pero a veces necesita un poco de tiempo para que todo se vuelva a reestructurar. Entonces, pues nada, o sea, mandarles un abrazo a esas personas que actualmente están teniendo algún tipo de situación complicada. Creo que a veces lo que necesitamos ya ni siquiera es como el consejo o la palabra, sino es sentirnos escuchados. Entonces, O, deseo que se acerquen, deseo que se acerquen a alguien con el cual tengan confianza y que sepan que los van a escuchar sin juzgar, ¿no? o también que pasaron por una situación complicada, ¿no? Porque no solo para los que están pasando, sino los que ya pasaron Ah, claro, y sí. tal vez se quedaron justamente con ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, no están solos, creo que siempre hay alguna persona que puede encontrar o ayudar a escuchar a esa parte que necesitan, ¿no? Desafortunadamente, como tal mencionas, ¿no? O sea, no tenemos tanto tiempo para esto, ¿no? Entonces ya estamos llegando justamente al final de este episodio. Que queda como que queremos abarcar mucho, pero tratamos de abarcar creo que lo más importante en cuanto a las crisis. No nos vamos a meter en una sola crisis y creo que era aterrizarlo a la vida real, sobre todo a esta cuestión, porque mencionamos que parte de una crisis viene con todo este tipo de cuestiones. Entonces no es como que solo hablemos de ansiedad o no solo hablemos de estrés, ¿no? Pero son factores importantes de cómo el mismo organismo se va adaptando a la situación cuando se presenta una crisis. Y entonces, ¿qué es lo que estamos pasando? Sobre todo esa parte que estás mencionando, ¿a qué nos estamos aferrando? ¿Qué es lo que nos está costando soltar muchas veces ante todo esto que nos sucede o nos sucedió? Y entonces ahí es donde está la posibilidad de cambiar, hacernos y darnos cuenta de todo eso para poder salir adelante. Entonces sí, eh, aprovechando justamente eso que acabas de mencionar, darse cuenta que las personas
no es el fin del mundo. Que al principio pareciera que no hay una solución, sí, pareciera que no hay una solución, pero creo que con tiempo y con calma, analizando las cosas, se puede resolver, y sobre todo para resolver para bien en mi día a día, ¿no? Que no nos vuelva a afectar, y si nos vuelve a afectar, no nos afecte de la misma magnitud o de la misma forma, porque entonces se vuelva a presentar la misma cuestión. Y lo que muchas veces pasa es que nos volvemos a tropezar con la misma piedra, ¿no? Entonces es como si solo estuviéramos repitiendo un mismo patrón que nos vuelve a seguir y nos vuelve a hacer daño, ¿no? Entonces, pero bueno, dejamos este episodio por aquí, vamos a irlo cerrando. También recordándoles a las personas que nos escucharon, que nos vieron, en dado caso, que puedan seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Psique el Natural, estamos igual en Facebook como Psique el Natural, y en YouTube y en Spotify pueden seguir lo que es nuestro contenido de audio y video, principalmente el podcast, lo pueden escuchar en Spotify y también está en YouTube. Entonces, nos ayudarán mucho a crecer, dejándonos un comentario, darle un like y todo esto. Y nos vemos para la próxima. Entonces, Sí. Si llegaste a esta parte del episodio, te mandamos un abrazo y ya estamos de vuelta. Justo a veces, como las crisis dicen, a veces necesitamos una pausa para volver a reestructurarnos, y creo que eso es algo que estamos haciendo tú y yo, pero estamos de vuelta, estamos aquí haciendo lo que nos gusta, y como dice Susu, estén al pendientes de nuestras redes sociales y sobre todo en los siguientes episodios, porque obviamente vamos a seguir con esto. Y pues nada, que tengan un excelente día, noche, mañana, madrugada, no sabemos en qué momento del día nos estén viendo, y nos vemos a la próxima. Bye. adiós.